Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y les doy la bienvenida en esta ocasión a un vídeo en el que vamos a hablar de música. Sí, vamos a hablar de jazz porque es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la cual hablamos acerca de músicos de jazz, discos, libros, películas, documentales, todo lo que tiene que ver con el jazz que a mí más me gusta y que más me interesa y que espero que a ustedes también les interese porque mi intención es compartir ese jazz con ustedes e invitarles a la escucha de estos músicos que a mí me parecen fascinantes y del que vamos a hablar hoy quizá no sea uno de los músicos más conocidos de la historia del jazz, pero sí, desde luego, si hablamos de un instrumento como es la flauta, el nombre de este músico tiene que aparecer necesariamente. Me refiero a Frank West y, de hecho, en la cubierta de este disco vemos ya a un octogenario, Frank West, tocando la flauta. Pero Frank West, a pesar de ser importante por ser flautista dentro de la historia de la música del jazz, es en realidad un multiinstrumentista. Se labró esa reputación como flautista, sí, y es, desde luego, desde mi punto de vista, uno de los más importantes de la historia del jazz, junto con, por ejemplo, Herbie Mann o Rahsaan Roland Kirk. Pero comenzó su carrera musical cuando era muy joven a instancias de su madre, que quería que fuese músico, pero empezó no tocando la flauta, eso vendría más tarde, sino tocando el saxo tenor, un instrumento que nunca dejaría de lado. Frank West, de hecho voy a aprovechar para mostrarles otra fotografía de ese mismo disco del que hablaremos posteriormente en el vídeo. Son dos fotografías que aparecen ahí. Ya en la parte final de su vida, Frank West, en este caso, tocando el saxo tenor. De este disco hablaremos en especial hacia el final del vídeo, ya digo. Nació Frank West en 1922 en Kansas City, en el estado de Missouri, y durante un tiempo recibió formación musical clásica. Lo que pasa es que no tardó en interesarse por el jazz y en especial por un saxofón que le parecía uno de los instrumentos más cercanos a la voz humana y que mejor sonaban en cuanto uno aprendía a tocarlo. Solía decir Frank West que había instrumentos que uno podía pasarse aprendiendo a tocarlos muchísimo tiempo y a pesar de ponerle mucho esfuerzo y mucho trabajo y muchas horas todavía no sonaban muy bien cuando uno estaba empezando a tocarlos y a aprender a tocarlos, pero con el saxofón a él le parecía que eso no ocurría así. Y entonces, a partir de 1940, nos lo encontramos ya en orquestas dirigidas por Blanche Calloway, por el vocalista Billy Eckstine, que será importante en su carrera posteriormente, por Lucky Millinder o por Bull Moose Jackson, es decir, que adquirió ya desde el inicio de su carrera también experiencia en el medio del rhythm and blues, algo bastante típico en músicos de jazz que en su etapa formativa en muchos casos tienen experiencia tocando con bandas de rhythm and blues antes de iniciar su asociación más fructífera y más longeva, que fue con Count Basie, en cuya orquesta entró en 1953, convirtiéndose durante más o menos unos 10 años en una figura importante como intérprete, como compositor y como arreglista. Hacia finales de los años 40, por desgracia, Frank West ya había tenido la oportunidad de sufrir los nefastos efectos de la segregación racial en aquella época en los Estados Unidos, llegando incluso a pensar en dejar la música como medio de ganarse la vida. Pero entonces Billy Eckstine, y por eso Eckstine es importante, siempre un verdadero catalizador, Billy Eckstine, un hombre que sabía rodearse de talento y sobre todo que sabía reconocer el talento en otras personas, en otros músicos. Pues Billy Eckstine lo recomendó a Count Basie y este accedió a pagarle el salario que West pedía.
razón por la cual ingresó en la orquesta de Count Basie. También había comenzado a tocar la flauta durante un breve tiempo que pasó en la Modern School of Music, la Escuela Moderna de Música en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Y este instrumento, la flauta, se convertiría muy pronto en una importante seña de identidad de Frank West. De hecho, Frank West formó parte de lo que se conoce con el nombre de la Banda del Nuevo Testamento de Count Basie, la New Testament Band, en la que además de West brillaron músicos de la calidad de Thad Jones, Eric Dixon, Eddie Jones, Bill Hughes o Frank Foster, entre otros. Y ese nombre, el de Frank Foster, será muy importante en la carrera de Frank West, porque además de compartir el mismo nombre, los dos se llamaban Frank, se entendían a la perfección Frank West y Frank Foster, tanto musical como personalmente, y la asociación entre ambos sería importantísima para el desarrollo musical de Frank West. En estos años, hay que decir que más o menos alrededor de 1964 dejaría Frank West la orquesta de Count Basie, así que estuvo más o menos en la orquesta unos 10 años. Durante los años 50 y principios de los años 60, además de grabar y realizar giras con Count Basie, Frank West registró también varios discos como líder para sellos como Savoy o Prestige, acompañado por Ernie Wilkins, por Kenny Burrell, por Freddie Green e incluso por John Coltrane en un disco de 1957 titulado Wheeling and Dealing. Tengo aquí uno de esos Euro bootlegs que no a todo el mundo le convencen y le gustan, pero esta edición en 4 CDs incluye 7 LPs clásicos de Frank West. Y pues aquí podemos encontrar, además de ese Wheeling and Dealing en el que toca John Coltrane con Frank West, pues otros discos de los años 50 grabados por Frank West. Y es una manera, si ustedes pueden encontrar esta edición en 4 CDs de 7 discos clásicos de Frank West, es una buena manera de entrar en la música que Frank West estaba haciendo más o menos al mismo tiempo en el que estaba girando y grabando con la orquesta de Count Basie, porque Count Basie daba mucha libertad a sus músicos y les permitía grabar por su cuenta en otro tipo de sesiones que no fuesen las de la banda, siempre y cuando estuviesen preparados para tocar en su banda. Quizá por eso los músicos de la banda de Count Basie eran tan fieles, había tanta fidelidad al líder, como se suele decir que es el caso en la orquesta de Basie, y en gran parte es por eso. Frank West grabó discos muy interesantes y, bueno, esta edición es una buena manera y bastante barata, si es que lo pueden encontrar, de acercarse a esa parte de la discografía como líder de Frank West. Y además el sonido, estos Euro bootlegs a veces, pues el sonido no es el óptimo, pero en este caso la verdad es que he estado escuchando de nuevo, porque ya había comprado este disco o estos 4 CDs hace bastante tiempo, hace unos cuantos años, y llevaba un tiempo sin escucharlos, y para preparar este vídeo estuve escuchando esta edición en particular, y la verdad es que el sonido no está nada mal. Una buena manera, ya digo, 7 Classic Albums, de entrar en la música de Frank West en los años 50. Pero hacia mediados de los 60, 1964, abandonó la orquesta de Basie, y al hacerlo, Frank West encontró trabajo en Broadway y también en la televisión. Pero continuó grabando álbumes como líder y también como músico de acompañamiento, como sideman, porque se había convertido en un músico de reconocido prestigio y en algunos casos participaba en sesiones con sus antiguos compañeros de la orquesta de Basie, aunque en los años 70 también formó parte de un grupo llamado
el New York Jazz Quartet, con Roland Hanna, George Mraz o Ron Carter, y Grady Tate o Ben Riley o Richard Pratt. Esos eran los tres baterías que tocaban en diferentes momentos con el New York Jazz Quartet. Roland Hanna se encargaba del piano y George Mraz y a veces Ron Carter tocaban el contrabajo. Ahí tocó también Frank West en los años 70, en ese cuarteto de jazz de Nueva York. Se encargaría también de dirigir la orquesta de Count Basie después del fallecimiento del pianista en los años 80 y disfrutaría además de una vida y de una carrera largas, falleciendo en 2013, en Nueva York a los 91 años de edad. Sí, vida longeva, carrera longeva y muy interesante la de un Frank West que fallecería en 2013 en la ciudad de Nueva York. Hace unos años encontré en una tienda de segunda mano en el pequeño pueblo de Pittsburgh, en Carolina del Norte, donde a la sazón vivían mis suegros, y entonces cuando íbamos a visitarlos, pues yo me pasaba, por supuesto, por esa pequeña tienda de libros y de discos de segunda mano, y ahí encontré, ya hace bastantes años, pues ya no viven en Carolina del Norte y desgraciadamente mi suegro, de hecho, ya ha fallecido también. Pero bueno, encontré allí 2 discos crepusculares excelentes de Frank West, ambos grabados en 2011, cuando tenía unos 89 años y en una compañía inmejorable. Son estos 2 discos que tengo aquí. Por un lado, Magic 101 y por otro lado, Magic 201, o sea, Magia 101 y Magia 201. Esto del 101 y del 201 es una alusión a los números con los que generalmente se listan las clases en la universidad. Por ejemplo, yo doy clase de español 111, que es el primer semestre de español, y también de español 122, que es el segundo semestre de español, y de español 222, que es el tercer semestre de español. Y bueno, pues esto ocurre en todas las disciplinas. Y aquí tenemos Magia 101 y Magia 201. 2 cursos de magia jazzística en este caso, a cargo del gran Frank West. Son 2 discos publicados por el sello IPO en 2013, y en el primero de ellos, Magic 101, el que es azul, como pueden ahí ver en la cubierta, Magic 101, West toca solamente el saxo tenor con una magnífica sección rítmica formada por, atención, Kenny Barron al piano, nada más y nada menos, Kenny Davis al contrabajo y Wynard Harper a la batería. En su estilo, al saxo tenor se escuchan ecos de Lester Young y de Ben Webster, y el swing que siempre caracteriza el estilo de Frank West al saxo tenor no ha perdido presencia, no ha perdido brillantez con los años. Aquí no vamos a escuchar a Frank West tocar la flauta. Aquí solamente toca el saxo tenor. Destaca además en este disco la elegancia al piano de Kenny Barron, que es marca de la casa de este gran pianista. Algún día tendré que hablar de Kenny Barron específicamente en esta serie de vídeos de impresiones sobre jazz. Aquí nos regala Kenny Barron unos solos contenidos, bien construidos, y en el repertorio se dan cita, por supuesto, standards y un solo original de Frank West. Voy a darle la vuelta para que quizá puedan ver ahí, no sé, la lista de temas que aparecen en el disco. Y bueno, tenemos, por ejemplo, Say It Isn't So, The Irving Berlin, The Very Thought of You, The Ray Noble, Come Rain or Come Shine,
de Harold Arlen y Johnny Mercer, Easy Living, incluso una versión del Blue Monk de Thelonious Monk, y el tema original de Frank West se llama Pretty Lady. Y el disco se cierra con una sorprendente y hermosísima versión del All Too Soon, demasiado pronto, All Too Soon, de Duke Ellington, en la que solamente toca Frank West. Solamente es un solo de saxo tenor y solamente toca el propio West sin la participación del resto del cuarteto. Una verdadera delicia para terminar un disco en el que tiene 89 años Frank West y sigue en perfecta forma. Me encanta esta Magia 101, este primer curso de magia, Magic 101 de Frank West. Y después tenemos una fórmula semejante que se sigue en Magic 201, Magia 201, el segundo curso de magia, grabado también en 2011, pero aquí Frank West toca tanto el saxo tenor como la flauta. Aquí sí que lo vamos a poder escuchar tocando la flauta, y ahí de hecho en la cubierta ya lo vemos tocando la flauta, y aparece en formación de quinteto de nuevo con Kenny Barron al piano, de nuevo con Wynard Harper a la batería, pero en este caso tenemos la guitarra de Russell Malone y el contrabajo a cargo de Rufus Reid. De nuevo encontramos, por supuesto, standards, pues por ejemplo, It Could Happen to You, A Cottage for Sale, Embraceable You, If It's the Last Thing I Do. Bueno, tenemos varios standards aquí, pero en este caso hay dos composiciones originales de Frank West. Tenemos Blues for Ruby y también If You Can't Call, Don't Come. Si no puedes llamar, no vengas. Bueno, dos composiciones originales de Frank West junto con una composición de Sir Roland Hanna, con quien West había tocado en los años 70 en ese New York City Jazz Quartet. El tema es After Paris, después de París. West vuelve a interpretar un tema en solitario, sin ayuda de los demás músicos, en este caso a la flauta, y en este caso The Summer Knows. Bueno, es un tema de Michel Legrand y de los Bergman, de la película Summer of 42, verano del 42, una película que de hecho hace mucho tiempo que no veo. La tenían mis padres en VHS, recuerdo haberla visto entonces y no la veo desde ese momento. Al escuchar este disco, pues me han entrado ganas de ver Summer of 42, que de hecho tengo un recuerdo de que era una película muy, muy interesante, que me había gustado mucho cuando la vi por primera vez y por única vez. Así que tendré que buscarla y verla de nuevo. The Summer Knows, El verano lo sabe, de Michel Legrand y Alan y Merlin Bergman, solamente interpretada por Frank West a la flauta. Una verdadera maravilla, colocada más o menos hacia la mitad de este CD. Y uno de los puntos álgidos para mí del álbum es la interpretación del Embraceable You, Embrace Me, My Sweet Embraceable You, de, por supuesto, George y Ira Gershwin, con solos de saxo de Frank West y solos de piano de Kenny Barron, de un lirismo realmente excepcional. De hecho, me gustó tanto la versión del Embraceable You, esta vez que he reescuchado este disco para preparar este vídeo, que al terminar el Embraceable You volví a ponerlo. No pude esperar a que terminase el disco. El Blues for Ruby, compuesto por West, con un buen solo introductorio a la guitarra de Russell Malone, hace honor a ese título bluesero. Es un tema basado en las estructuras típicas del blues, pero realmente muy bien interpretado. Y después, If It's the Last Thing I Do, aunque sea la última cosa que haga, de Saul Chaplin y Sammy Cahn, cierra el disco
con ese tono elegante que siempre caracteriza a Frank West, pero en especial con ese tono elegante que ha caracterizado a esta sesión de principio a fin, imprimiendo un atractivo swing a medio tiempo a una hermosa balada. Ustedes saben que a mí me gustan mucho o me interesan mucho los discos crepusculares de ciertos músicos. No digo necesariamente que ustedes deban iniciar su escucha de Frank West con estos dos discos, pero son dos discos que a mí me gustan especialmente y que creo que no hay que olvidar, porque aquí tenemos a un Frank West por el que ha pasado mucho tiempo, muchas décadas de experiencia, muchas décadas también de música, de grabaciones, de conciertos, de experiencia musical. Y todo ello cristaliza de una manera maravillosa en un disco grabado cuando se acercaba Frank West a los 90 años. Tenía 89 años y fue capaz de grabar dos sesiones realmente excelentes. Dos discos interesantes, por supuesto, y si les interesa el Frank West de los años 50, pues aquí tenemos una serie de discos realmente excepcionales que, por supuesto, también les recomiendo. Y cualquier grabación de Count Basie, de esa banda del Nuevo Testamento de Count Basie de los años 50 y principios de los 60, en la que aparezca Frank West, además con Frank Foster, pues hay que escuchar también la labor de Frank West en esa magnífica orquesta que siempre fue a lo largo de las décadas la banda de Count Basie. Aquí se puede escuchar lo que hacía Frank West en los años 50, cuando no estaba grabando con Basie, las grabaciones de la banda de Basie de los años 50 hasta 1963-64, cuando Frank West deja la banda de Basie, también son muy interesantes. Y después, para completarlo todo, pues tenemos estos dos discos, Magic 101 y Magic 201, que desde luego sí que son dos ejemplos de dos sesiones verdaderamente mágicas de este multiinstrumentista que a mí me encanta y que simplemente quería traerlo al canal porque últimamente he estado escuchando sus discos bastante y es un músico del que no se suele hablar tanto. Saxofonista tenor, flautista y sobre todo un músico excepcional, toque lo que toque y toque con quien toque, pero desde luego si hablamos de la flauta en el jazz hay que hablar de Frank West. No sé si ustedes conocen a Frank West, pero si no lo conocen, que sea este vídeo una invitación para que se acerquen a su música. Si lo conocen, dejen comentarios, como siempre, por la parte de abajo de este vídeo y entraremos, como siempre digo, que me gusta mucho hacer, en una conversación, en un intercambio de impresiones acerca de la siempre, desde mi punto de vista, interesante y muy buena música de Frank West. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo. Mío es el copyright del vídeo, grabado a mediados del mes de enero del año 2025, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Les animo a que escuchen a Frank West en cualquiera de sus grabaciones y, por supuesto, a que sigan escuchando buen jazz, porque, bueno, ya lo decía Billy Strayhorn, ya lo decía Duke Ellington, que controlaba, por cierto, Duke Ellington mucho más a sus músicos que Count Basie, que les daba mucha más libertad para grabar con quien quisiesen, pero esa no es la cuestión. Ya lo decía Strayhorn, ya lo decía Ellington, don't mean a thing if it ain't got that swing. Muchas gracias y pues les doy las gracias por seguir estos vídeos y por cualquier tipo de comentarios que puedan dejar por la parte de abajo del mismo. Nos vemos en esta serie de vídeos impresiones sobre jazz en mi canal de YouTube Antón GF. Gracias y hasta la próxima ocasión.